Hola, somos el equipo número 7 y hoy hablaremos sobre las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas invisibles pero esenciales son las responsables de cómo las moléculas interactúan entre sí. Determinan muchas de las propiedades físicas que vemos a diario en la materia, como su punto de ebullición, la viscosidad o si una sustancia se disuelve en otra. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados y el alcohol a solo 78 grados centígrados. ¿Por qué esta diferencia? Se debe directamente a las distintas intensidades de sus fuerzas intermoleculares. A continuación, mis compañeros te explicarán los tipos de fuerzas que existen, cómo funcionan y algunas de sus aplicaciones más interesantes. Fuerza de dispersión London, dipolo temporal. Para entender las fuerzas de London, miremos el nivel electrónico. En el momento A, los electrones están distribuidos uniformemente en la nube electrónica. Pero ojo, están en constante movimiento. En el momento B, por casualidad, los electrones se agrupan momentáneamente a un lado, creando un dipolo temporal o instantáneo, una región dipolo negativo y otra dipolo positivo. Abajo vemos la inducción y atracción. Este dipolo temporal en la molécula de la izquierda tiene la capacidad de inducir un dipolo en la molécula vecina. El negativo atrae los electrones de la vecina, empujándolos para crear un negativo opuesto y un positivo complementario. Así se genera una atracción momentánea entre la parte positiva y negativa. Esto ocurre constantemente en todas las moléculas. Fuerzas de dispersión London, efecto de la masa molar. Un punto clave que se menciona en el efecto de la masa molar, esta tabla lo hace evidente. Si observamos el metano, butano y octano, todos son no polares. Noten que a medida que aumenta la masa molar de 16 a 114 gramos mol, el punto de ebullición se dispara pasando de menos 161 centígrados a 126 centígrados. Esto se debe a que las moléculas más grandes tienen más electrones y una mayor área superficial. Esto hace que sus fuerzas de London sean más intensas y duraderas, requiriendo mucha más energía para separarlos y por lo tanto aumenta el punto de ebullición. Fuerzas dipolo-dipolo, polaridad y orientación. Ahora pasemos a las fuerzas dipolo-dipolo. Estas ocurren solo en moléculas polares. Miremos el ejemplo del hidróxido de yodo. En el punto 1 vemos la polaridad molecular o dipolo permanente. El yodo es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Esto causa un desplazamiento de densidad electrónica, constancia hacia el yodo, creando un dipolo permanente. El hidrógeno siempre será positivo y el yodo siempre será negativo. En el punto 2 vemos la orientación y atracción. Como los dipolos son permanentes, las moléculas se alinean de manera que el positivo de una molécula apunta directamente al negativo de la vecina. Esto interacciona constantemente al fuerza dipolo-dipolo. Fuerzas dipolo-dipolo, comparación con London. Finalmente, usamos una comparación para demostrar la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo. Comparemos el ácido clorhídrico y el cloro. Sus masas molares son similares, pero con su polaridad es distinta. El HCl es una molécula polar y tiene fuerzas dipolo-dipolo, lo que le da un punto de ebullición de menos 85 centígrados. El cloro es una molécula no polar, por lo que solo tiene la fuerza de dispersión London, y su punto de ebullición es menos 35 centígrados. El ácido clorhídrico requiere más energía para hervir. Esto nos demuestra que, en moléculas de tamaño similar, las fuerzas dipolo-dipolo son significativamente más fuertes que las fuerzas de dispersión. Los puentes de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más fuertes. Solo aparecen cuando el hidrógeno está unido a flúor, oxígeno o nitrógeno. Un ejemplo claro es el agua. Cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, y eso solo explica por qué el agua hierve tan alto, a 100 grados centígrados, aunque una molécula tan pequeña. En cuanto a energía, un puente de hidrógeno vale aproximadamente 21 kilojoules sobre mol, mientras que un enlace covalente oxígeno-hidrógeno es mucho más fuerte, alrededor de 460 kilojoules sobre mol. Si una molécula de agua forma 3 puentes, la energía sería así. Energía es igual a 3 por 20 kilojoules mol, sería igual a 60 kilojoules mol. Esto muestra por qué estas fuerzas son tan importantes en las propiedades del agua y otras moléculas. Ahora hablaremos de algunas aplicaciones de las fuerzas intermoleculares en situaciones reales. Primero, cuando sudamos nuestro cuerpo se enfría gracias a la evaporación. Esto ocurre porque las moléculas de agua deben vencer las fuerzas intermoleculares para pasar al estado gaseoso. Otro ejemplo es la capilaridad en las plantas. El agua puede subir por los tallos debido a la atracción entre las moléculas del agua y las paredes de los vasos conductores. También está la tensión superficial, que permite que algunos insectos caminen sobre el agua o que una gota mantenga su forma casi esférica.
Y por último, la solubilidad. La frase lo semejante disuelve lo semejante significa que sustancias polares se mezclan con sustancias polares. Por esto el etanol sí se mezcla con el agua, mientras que el aceite no es polar, no se disuelve. Estas aplicaciones muestran cómo las fuerzas intermoleculares influyen en muchos procesos que vemos todos los días. Las fuerzas intermoleculares determinan el comportamiento de las sustancias en nuestro mundo. Desde el agua hasta los materiales cotidianos, todo depende de estas fuerzas invisibles pero esenciales. Gracias por ver nuestro video. Ándale, pues te dejo, me voy a ir a la